En Encuentro con la Nación, temas de actualidad. Y se mueve Colombia en todos los sentidos. Verbigracia, la educación, verbigracia, todos los cumplimientos a los cuales Colombia está comprometida, como el caso de las ISO. También la internacionalización de la educación. Y en este diálogo, que es verdaderamente gran colombiano, el doctor Horacio Gómez Aristizábal, jurista de la Gran Colombia, y el doctor Fabio Eduardo Hoyos Navarro, doblemente gran colombiano, especialista en pedagogía y docencia universitaria de la Gran Colombia y con maestría en donde la Gran Colombia ha impuesto un punto muy alto, como es la maestría en educación, y ya vamos para el doctorado, cosa que es una muy buena noticia para todos nuestros televidentes. Pues bien, uno de los temas que hoy se impone en Colombia, claro que ya en nuestros países es una realidad, es el tema de la economía naranja. Doctor Fabio Hoyos, la economía naranja, la importancia de la misma. Bueno, básicamente la importancia radica en que está en el sector cuaternario de la economía. Está basada en todo lo que es la investigación y desarrollo tecnológico. En Colombia se está enfocando hacia la parte de la cultura, o sea, innovación y desarrollo tecnológico en la cultura. ¿Qué características tiene? Que para las personas que hagan el desarrollo en ella va a generarle grandes ingresos debido a lo que se denominan regalías. Como estamos manejándolo desde la parte cultural, es nuevas innovaciones en acciones de teatro, presentaciones artísticas, algo parecido o llegar a lo que se denomina el Circo del Sol, creaciones espectaculares. Un comentario, doctor. Se dice que el gobierno está impulsando mucho el tema de la economía naranja. Sin embargo, le están imponiendo impuestos a todo lo que tenga que ver con la cultura digital, los libros, los periódicos, la revista. No hay una contradicción en eso, que se predica de que una bandera del gobierno es la cultura en todos los órdenes, la digital, la de los libros, la de los espectáculos, la del deporte, y sin embargo le está recortando el presupuesto o le está cargando impuestos a esas áreas. Sí, efectivamente. De todas formas es algo crítico que tiene el gobierno, y es de dónde recoge dineros para poder hacer la operación de ellos. Desafortunadamente sabemos que la mayoría de esos ingresos se van por un roto que tiene el gobierno y el país, que es la corrupción. Si no hubiera corrupción, no tendríamos una necesidad de tan alta cantidad de impuestos para que funcione el país. Desafortunadamente, cuando se hizo la consulta sobre si se generaban procesos y actos contra la corrupción, se nos olvidó un pequeño detalle, que el mayor empleador del país es el Estado. Entonces, ellos mismos no salieron a votar ni promovieron la votación para que no hubiera corrupción, a pesar de que el movimiento fue muy alto frente a esto. Muy bien, a propósito del tema de la economía naranja, las academias que se han ido renovando en los últimos tiempos están jugando un papel importante. En esto debemos destacar, la Academia Hispanoamericana de Ciencias y Letras está desarrollando un trabajo desde hace 3 lustros con esto de los diplomados y con este trabajo que pues necesariamente beneficia en forma solidaria, en forma altruista a todo el pueblo colombiano, y también llega mucho extranjero, la Academia Hispanoamericana de Ciencias y Letras. Otra academia muy dinámica y muy comprometida en este tema es la Academia Patriótica Antonio Nariño, y otra que se la está jugando desde hace más de 2 décadas es la Academia José María Córdoba Muñoz. No hay que olvidar, José María Córdoba y Simón Bolívar fueron los libertadores de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, y también hay que poner hay que rotular a Panamá. Doctor Horacio Gómez, usted que es precisamente el presidente de la Academia Hispanoamericana de Ciencias y Letras, las academias, mucha gente le pregunta a uno, oiga, ¿y cuál es el fundamento de la academia? Uno le dice la inteligencia, la voluntad y la memoria. ¿Por qué este triángulo? Muy importante ese tema porque se está hablando ahora por parte de personas muy importantes de la misma de las Naciones Unidas
que las academias son unas instituciones anquilosadas, burocratizadas y de personas ya de edad muy avanzada que ya no dan más y que realmente son un peso muerto para los gobiernos. Esa es una teoría de personas muy respetables en las mismas Naciones Unidas. Y la segunda, más insólita todavía, estamos celebrando los 200 años de la batalla de Boyacá y están haciendo congresos para que no se festejen más esas efemérides con el argumento de que nuestros próceres lo que hicieron fue imponer unos derechos a base de sangre y fuego, a base de violencia, usando las armas, y que hoy en día todas las organizaciones tienden a la solución pacífica de los conflictos y arreglar todo de forma civilizada, respetando siempre las discrepancias y acudiendo a la persuasión y no a la violencia. En cuanto a las academias, y para ir por partes, no tiene ningún sentido la crítica que se le hace, porque son lo que llaman un tanque del pensamiento, o son unas instituciones que crean el conocimiento y lo incrementan y lo transmiten a la sociedad. Lo más importante de cualquier comunidad se hablan de tres factores en las organizaciones humanas, que son la inteligencia, que es la creatividad, las ideas, la percepción y la manera como se analizan las situaciones. Segundo, la voluntad, que es ejecutar, realizar, convertir en hechos concretos lo que se consigue y lo que se confiesa. Y por último, la memoria, que es la sedimentación de la cultura de nuestros mayores, todos los avances de nuestros abuelos, tatarabuelos y de los que nos antecedieron y que han enriquecido la cultura, la tecnología y las experiencias, es el gran acervo y el gran patrimonio de la humanidad. Luego, pues, ningún pueblo puede vivir sin el conocimiento, sin la ciencia, sin los saberes, y las academias son una acumulación de saberes y conocimientos. Y en cuanto al hecho de endiosar a Simón Bolívar, a Anzoátegui, a Santander, a Córdoba, tiene muchas explicaciones. En primer lugar, Colombia no hizo la violencia la la hicieron los españoles en su momento. Los invasores. Contra el Nuevo Mundo, y no olvidemos que hubo un famoso memorial de agravios de Camilo Torres, pues, tratando de convencer a la metrópoli y al imperio español de las injusticias que se estaban cometiendo con la América Latina, sobre todo en el tema de la libertad, que es uno de los valores que le da sentido al ser humano. El ser humano sin libertad, sin dignidad, sin decoro, es peor que un animal o peor que un bruto. Punto aparte, doctor, porque ya seguimos desarrollando el triángulo de lo que es la esencia de las academias. Cuando el doctor Horacio Gómez habla de la ONU, hay un organismo específico para la educación, la ciencia y la cultura, como lo es la UNESCO, que es el instrumento que tiene la Organización de las Naciones Unidas para promover estos temas. Ya regresamos. Doctor Horacio, nos recuerda nuestro productor Oscar Riaño que en ese triángulo de la academia, donde está la inteligencia, que usted ya la desarrolló, la voluntad, nos quedó faltando la otra parte, el otro 33.3%, que es la memoria. Pero haciendo memoria, vamos para un récord Guinness, porque la Academia Hispanoamericana de Ciencias y Letras, la Academia Patriótica Antonio Nariño, la Academia de Historia José María Córdoba, pues y con unos centros de estudios muy importantes como la Fundación Centro Andino de Estudios y el Centro de Estudios Miguel Antonio Caro, pues fusionan en un solo día a través del desarrollo del pensamiento con sus diplomados Guaduas, Cundinamarca, donde nació María Policarpa Salabarrieta Ríos, La Dorada, Caldas, para luego llegar a la ciudad de Honda, que fue en el pasado punto de desarrollo económico esencial, no solamente para Colombia, sino para esta Indoamérica en ebullición. Luego llegamos a la tierra de José León Armero Racines, en Mariquita, para luego desplazarnos hacia la ciudad de Ibagué y llegar a la tierra que lleva el nombre de otro grande, Antonio Ricaurte, y terminar en Melgar. Son 3 departamentos, Cundinamarca,
Caldas, Tolima, que se fusionan en un ejercicio. En tal sentido, ¿por qué es importante la memoria, esa que hoy quieren desmontar? Es muy importante porque la memoria es la que recoge todas las experiencias, todos los conocimientos, todas las hazañas de nuestros antepasados, en materia de cultura, en materia económica, en todos los órdenes, en temas religiosos, en temas jurídicos. Hubo una serie de avances, de desarrollos, de progresos, que es lo que se llama el patrimonio cultural de los pueblos, que es lo que da sentido de pertenencia, lo que da orgullo y lo que realmente proyecta hacia la civilización, al progreso y a los grandes avances. Es una gran historia. Yo he dicho que sería del cristianismo sin la historia de Jesucristo, qué sería de Grecia sin la historia de sus grandes hombres, grandes figuras en el campo militar, en el campo humanístico, filosófico, en el campo de las matemáticas, qué sería de Francia sin la historia de sus grandes figuras, escritores, sus reyes, sus emperadores. Realmente uno vive del pasado. Además, otra cosa fundamental, ¿qué sería de un ser humano sin la memoria? Sería un ente, un vegetal, algo lamentable, donde no sabe quiénes fueron sus padres, no sabe siquiera dónde vive, se pierde. El Alzheimer tiene esa tragedia cuando la padece un ser humano, de que se vuelve un ente, un mineral, porque no sabe quiénes son sus padres, no sabe a dónde vive, no sabe dónde viene y no sabe para dónde va. Pues sobre este tema hay que consultarle aquí a nuestro invitado, al presidente de la Asociación de Administradores de Empresas, ASABOCUN, Fabio Eduardo Hoyos Navarro, sobre, hay un rótulo que entre otras nos lo recuerda nuestro camarógrafo Henry Morris. Dice que las academias en los diferentes foros internacionales de conectividad con América, con Europa, con Oceanía, con Asia, África, hay una frase contundente rotulada por las academias, principalmente, reitero, la Academia de Historia José María Córdoba, la Academia de Historia Antonio Nariño, la Academia Hispanoamericana de Ciencias y Letras. Esa frase es contundente. La Academia Colombiana en diálogo con el mundo. La Academia Colombiana en diálogo con el mundo. Hablemos de la importancia de la internacionalización de la educación hoy por hoy. La importancia se genera a partir de la globalización. Es importante tener personas formadas que puedan desarrollar sus labores en cualquier lugar del mundo. Y no solo eso, tener comunicación y transmitir y recibir información de los diferentes lugares del mundo. Por eso es importante, y el Ministerio de Educación lo incluye dentro de los requerimientos para otorgar esa licencia de funcionamiento que se llama el registro calificado, como uno de los puntos, la internacionalización de la institución. O sea, debe crearse una oficina de relaciones internacionales que permita hacer intercambios con otras universidades del mundo, no solo de estudiantes, sino también de docentes, por unos periodos de tiempo, y poder hacer crecer ese conocimiento. En cuanto a las academias, son importantes y son una base real, porque en ellas se genera mucho lineamiento hacia futuro, de ese mismo intercambio de conocimiento de las diferentes academias en los diferentes países. La voluntad del desarrollo del mundo, del progreso humano y del mejoramiento del ser humano. Y a propósito de las academias, decíamos que la parte focal de las academias era la inteligencia, la voluntad y por supuesto la memoria. Pero también hay una parte fundamental en las academias y se desarrolla a través de ese triángulo. Ese triángulo nos demuestra que las instituciones tienen que ser eficientes, eficaces, efectivas, y ese triángulo desemboca en la productividad y en la competitividad. Y hay también una parte fundamental en el marco académico, es el poder desarrollar otro triángulo, que es el pasado, presente y futuro. Frente a esta nueva dinámica, doctor Horacio, eso de la historia, fundamento del presente y en prospectiva, la tendencia que tienen las naciones en materia futurista, ¿cuál es la dinámica, la interpretación? Mire, uno se mueve en un triángulo muy sencillo que es el ayer, el hoy y el mañana. Por eso se dice que una comunidad o un pueblo no consta solamente de los vivos, no. Una comunidad consta de los vivos en primer lugar,
después de los muertos que procedemos de ellos y nos dejan un legado moral, material, espiritual muy importante. Y la algarabía de las cunas, los niños, la infancia, que son las gentes del mañana, van a ser nuestros gobernantes, nuestros educadores, nuestros pobladores y la gente que van a mover la economía, que van a mover la política y que van a mover las universidades y toda la actividad de las organizaciones cívicas. De suerte pues que uno se mueve en ese triángulo. De otro lado, como lo decía, se dice en esta mesa antes, la importancia de la globalización de la cultura es que existe lo que se llama la retroalimentación y la alimentación recíproca de unos países con otros. Uno está recibiendo información, está recibiendo cultura y a la vez está también transmitiendo experiencias y conocimientos, y eso es lo que hace el enriquecimiento y la dinámica en el progreso de la humanidad. Muy bien, una pausa y ya regresamos. Doctor Horacio Gómez, ¿usted por qué se ofusca tanto? Y su argumento es que siempre encuentran los juzgados con un candado. ¿Qué está pasando? Sí, existe el derecho a la protesta, pero hay que hacer un reclamo muy importante, y es que han cogido una manía muy perversa y muy inaceptable con los sindicatos judiciales en dos sentidos. Primero, hacen los paros en mes de noviembre para empatar con las vacaciones de diciembre y perjudicar gravemente a la ciudadanía en general, y lo que es muy grave porque, como todo el mundo lo sabe, un pueblo no puede vivir sin justicia, un pueblo puede vivir sin educación y hasta sin salud, vivirá mal pero vivirá, pero sin justicia no puede vivir. Cuando no hay justicia se pone la ley de la selva, el ojo por ojo y el diente por diente. De una parte ese reclamo, y en segundo lugar la huelga consiste en que le ponen un candado y unas cadenas a las rejas que dan acceso a edificios de 20 o 30 pisos donde funciona todo el personal de las fiscalías, de los juzgados, procuraduría, y esa es la huelga. Es decir, si la mayoría está en desacuerdo con la huelga, no los dejan ingresar a su trabajo, no los dejan despachar los negocios, lo que realmente es insólito porque no se puede coaccionar y obligar a las inmensas mayorías a que sigan las ideas de unas minorías que son muy beligerantes y que de luego hacen unos reclamos muy cuestionables, porque cada que el Estado asigna dinero para resolver los problemas de la justicia, esos dineros, en vez de destinarlos para crear lo que llaman funcionarios de descongestión, la gastan aumentándose en los sueldos o en los escándalos de la famosa carrusel de las pensiones falsas. Hay mucho pues, de que criticar a la justicia, y lo que resulta insólito es que llevan ya 2 semanas encadenando y poniéndole obstáculos a las inmensas mayorías de los funcionarios que no los dejan entrar a despachar y no están atendiendo ningún reclamo en el campo de alimentos, en el campo de atropellos, en el campo de reclamos, tutelas, tantas cosas que tienen que ver con la justicia, y está el país paralizado por la voluntad de unas minorías violentas y dominantes. Violentas y dominantes. Bueno, eso desemboca en corrupción, pero también en la educación nos estamos encontrando con otros fenómenos. Por ejemplo, instituciones que han sido intervenidas por el gobierno y que terminan en manos del Ministerio, no de Educación, sino del Ministerio de Hacienda. Y además hacen y deshacen con los empleados, con el sector académico. Así de mal estamos llegando, Fabio. Sí, desafortunadamente un número de instituciones han sido intervenidas por el Estado, y la Fiscalía a través del Frisco los pone al SAE, a la Sociedad de Activos Especiales. La Sociedad de Activos Especiales debe mantener estas entidades en buen funcionamiento y supuestamente en un desarrollo. Desafortunadamente la corrupción que hay, la SAE es la descendiente directa del DNA.
y continúa la Del DN, Dirección Nacional de Estupefacientes. Estupefacientes, correcto. Y heredó toda la corrupción. Se nombran unos depositarios. ¿La heredó o la intensificó? Las dos cosas. Ya. Hizo una herencia intensificando lo que venía funcionando. Lo que olía feo, Sí. perfecto. Entonces se nombran unos depositarios que supuestamente llegan en unas condiciones de mejorar, pero cuando entran a obrar hacen un deterioro de estas instituciones, haciendo diferentes tipos de Pero abusos luego no de hay los una póliza de empleados. cumplimiento frente a estos temas. Sí, señor, hay una póliza de cumplimientos que quien debería ser la que efectiva es SAE misma. ¿Sabes Entonces, qué? Sociedad de Activos Especiales. Ya. Lo que pasa es que ellos no son juez y parte. Entonces ellos nombran a su depositario, del cual son colaboradores en el detrimento de la institución, porque ellos mensualmente generan un informe y ellos están enterados en su junta directiva del actuar en cada una de estas instituciones. O sea, de una forma u otra vienen siendo como cómplices de la actuación de estos personajes. Y hablando de corrupción en la justicia, doctor, esto de Odebrecht, uno pudiera aplicar el principio de que toda situación es susceptible de empeorar con lo que se está viendo en Colombia, con la muerte de un familiar. Testigo clave. De un familiar del doctor Ernesto Samper y de Daniel Samper Pizano. Sí, muy grave. Se ha hablado de que esa situación tan confusa, donde aparece un testigo clave envenenado con cianuro, eso es insólito. Yo creo que se está imponiendo la tesis de que un fiscal ad hoc nombrado por la Corte Suprema de Justicia y que no tenga que ver nada con la estructura de la Fiscalía, investigue y haga claridad para que le dé tranquilidad a la ciudadanía. De otro lado, no olvidemos también que está de por medio la cantidad de investigaciones que ha adelantado el doctor Martínez Neira contra muchos políticos, contra muchos parlamentarios, contra muchos ciudadanos, y están aprovechando para también tratar de enlodar en forma precipitada al doctor Martínez Neira, que porque estaba informado de la olla podrida de Odebrecht y que guardó silencio. A mí me parece que está bien que se investigue eso por parte de un fiscal imparcial, pero a su turno tener ciertas precauciones con los que han sido víctimas de las medidas tomadas por la Fiscalía, que desde luego se ha creado muchas enemistades y aprovechan para respirar por la herida. Respirar por herida, bueno, soluciones a todos estos temas, doctor Horacio. Bueno, Dios da la llaga, pero da la medicina. De todas maneras, ya ha habido muchas investigaciones en torno al caso de Odebrecht, ha habido detenidos, ha habido presos, y esta nueva situación seguramente va a terminar también con unos señalamientos y con unas claridades para ver cuántos somos y cuántos quedamos. Y a propósito de cuántos somos, cuánto quedamos, hasta en eso fallamos, ¿no? Ah, sí. 44.444.444 habitantes cuando pensábamos que íbamos a llegar a los 50 millones. El DANE, nadie sabe si es real, no sabemos a estas alturas cuántos somos. Todo anda muy mal. Basta con decir que las dos investigaciones más importantes de Colombia en esta última época no la hizo Colombia, Odebrecht fue descubierto por el FBI. por la justicia de Brasil y la DEA fue la que descubrió el fiscal anticorrupción, lo que quiere decir que tenemos mucha burocracia, mucho funcionario que es inepto, que son incapaces, porque si no es porque la DEA y Brasil descubre lo de Odebrecht y lo del fiscal anticorrupción, no hubiera pasado nada. Bueno, iniciamos con la economía naranja y la forma de socializar a través de la educación y a través de las academias este campo, y también terminamos con una frase. ¿Sigue siendo válida la frase que la mejor inversión de una nación es la educación? Sigue siendo válida y siempre será válida. La educación y la formación de las personas es lo que permite el progreso y el desarrollo de las personas. Con gente estructurada, con gente formada, se hace el desarrollo. En valores. En valores. Principios. En todo, en su trabajo, en sus intereses. De hecho, la educación busca que nosotros desarrollamos todo ese histrionismo que tenemos. Cada uno tiene unas habilidades Porque se especiales. critica, autor, que la tecnología y muchas universidades se convierten al estudiante en una botella que la llenan de conocimientos, de información, de ilustración, pero en lo moral y en lo ético
nada, y de ahí esa orgía de corrupción que sufre el país permanentemente. Y también es bueno afirmar que uno de los puntos esenciales de universidades como la Gran Colombia es la educación con responsabilidad social basada en principios y valores éticos y morales. De modo que ese es un factor que le da seguridad a la sociedad de tener un excelente profesional. Es correcto, doctor René. Y es una base importantísima para el desarrollo de la sociedad. De hecho, recordemos que la sociedad la formamos personas y parte de la cultura de la misma gente. Si dentro de esa cultura no formamos valores, no formamos a la gente con unos principios de comportamiento y una buena relación con las demás personas, vamos a llegar a lo que se está viendo en el país, que es el caos, que es la anarquía y que es, como decía el doctor Horacio Gómez, vamos a llegar al ojo por ojo, porque no hay una buena formación, no hay una buena justicia, ni hay una buena orientación para cada una de las Y como personas. lo decía Amirta Sen, el ojo por ojo, Amirta Sen, Nobel. Amirta Sen afirmaba, el ojo por ojo nos va a dejar a todos ciegos. De modo que educación, la mejor inversión de una nación, y como lo decía muy bien el doctor Horacio Gómez Aristizábal, con principios y valores éticos y morales, que ha sido una de las banderas del profesor José Galat. Que Dios les bendiga.